Bienvenidos a todos a nuestra presentación de lesiones maxilares en el ámbito deportivo. Mi nombre es Brandon Alejandro Pérez Parra y estoy acompañado de mis compañeros Oliver Arón, Limón Molina y José Cardona Aceves. Para iniciar, tenemos que entender qué es una lesión maxilar. Estas son entendidas también, aparte de lesiones en el complejo maxilar, en el complejo facial y neurocraneal. Estas principalmente son fracturas que tienen diferentes clasificaciones. Las más famosas son la de Lefort y las mandibulares que se encuentran por acá. Pero existen cientos de clasificaciones, por nombrar algunas cuantas, las cominutadas, completas, principales y secundarias, de base de cráneo, del proceso maxilocigomático, entre varias otras, de las cuales todas tienen una misma definición principal, que es una fractura única o múltiple de un hueso que da acceso directo a los tejidos blandos interiores del interior del cuerpo, lo cual da una entrada directa hacia bacterias y distintos microorganismos que pueden llegar a ser muy nocivos para la salud. Ahora, retomando a los tipos de fracturas anteriormente mencionados, estas pueden causar lo que es una osteomelitis debido a que deja un acceso directo al hueso. La osteomelitis en sí es una infección del tejido óseo que involucra a todas las estructuras del hueso, previamente provocada por microorganismos. Esta se presenta como una inflamación extensa del hueso, la cual puede ocurrir debido a traumatismos, periodoncias, que a enfermedades periodontales, a infecciones, etcétera. Ya hablando, bueno, centrándonos más en lo que es el maxilar, esta se presenta más en el maxilar inferior, debido a que en el maxilar superior hay mayor cantidad de vasos sanguíneos. Entonces, aquí pasando a la imagen que está presentada, se puede denotar que hay una pérdida ósea muy marcada, igualmente una infección. La pérdida ósea se encuentra en el cuerpo y en el tronco de la mandíbula. Pasando a los abscesos cerebrales, hay que retomar la información anteriormente dicha. Cuando se sufre una fractura dentro de lo que es el complejo de los huesos propiamente dichos del neurocráneo, hay que tener en cuenta que es una comunicación, un absceso más bien, un absceso es cuando hay una comunicación del medio externo al medio interno y hay una propagación o hay una entrada hacia los microorganismos dentro de la cavidad craneal. Y como tenemos en cuenta, el organismo no está acostumbrado a tener tantos millones de bacterias o microorganismos dentro de su organismo, por lo cual, cuando suceden este tipo de abscesos cerebrales, es cuando empieza a generar una infección y empiezan a crear material purulento que empieza a tener dolor, presiones en la cabeza, empiezan a tener fiebres y con esto mismo, si no se llegan a atender, se llegan a complicar este tipo de infecciones. ¿Cuáles son los medios por los cuales se pueden hacer un absceso cerebral? Uno es por la difusión por dentro del torrente sanguíneo. Como bien sabemos, nuestro sistema tiene que funcionar a base del sistema circulatorio. Entonces, si la bacteria llega a entrar a nuestro organismo y llega a este tipo de torrentes sanguíneos, háblese de arteria o vena, es un nivel de transporte directo hacia donde puede llegar a nuestra base del cráneo y empezar este foco de infección. Otro propiamente dicho, hablándose propiamente de nuestra presentación, es por traumatismo. Cuando en algún tipo de deporte se sufre una contusión o un golpe de cierta gravedad y hay una lesión tanto de los tejidos blandos como de los óseos, puede haber una comunicación en donde si no se trata esta infección de los microorganismos, van entrando a nuestro organismo y van creando nuevamente ese foco de infección, por lo cual se necesita atender de brevedad y, como lo tenemos ahí en nuestra imagen, tomar diagnósticos con una resonancia magnética e identificar el foco de infección. A continuación pasaremos con unas entrevistas con profesionales que nos explicarán más a detalle sobre este tipo de lesiones en el ámbito deportivo. Hola, ahora vamos a entrevistar al doctor Leonardo Pori, que es el actual encargado de jefatura académica en odontología La Mar.
Y vamos a tocar el tema que sería los traumas craneomaxilofaciales y rehabilitación oral. Y me gustaría iniciar esta entrevista con esta pregunta, que sería ¿qué clase de seguimiento se le da a estos pacientes o a los pacientes que han sufrido alguna de esos traumas? Ok, seguimiento. Bueno, primero que nada debemos de revisar qué tipo de fractura fue, en qué clasificación está. Por ejemplo, para maxilares superiores está la clasificación de Lefort. Para lo que son fracturas en mandíbula, propiamente no hay una clasificación, pero sí podemos distinguir a través de, por ejemplo, análisis radiográficos, de cómo, por ejemplo, en la lesión, en el estado de la urgencia, qué tipo de estructuras son las involucradas. Y suponiendo que ya tenemos esa clasificación, pues tenemos un proceder. Casi siempre cuando no se pierden órganos dentarios, que de repente se llegan a fracturar algunos, pero quedan otros cuantos, se hacen tratamientos de fijación intermaxilar, que conduce a lo que sería la reducción de la fractura, y posteriormente, gracias a la fijación intermaxilar y la oclusión correcta de los órganos dentarios, podríamos, para que lo puedan conceptualizar, podríamos armar de nuevo el rompecabezas, por así decirlo, que en ese momento está pues caótico, muy probablemente porque a lo mejor la fractura es de muchos fragmentos, puede ser comunitada, puede ser de forma única, puede comprometer la articulación, puede comprometer tejido nervioso. Bueno, hay muchas conceptualizaciones previas para llevar a cabo lo que sería el procedimiento, pero el seguimiento en sí pues es a través de análisis radiográfico para ver si las partes y las estructuras óseas que se llevaron otra vez al cierre están haciendo osteoformación o están haciendo neoformación ósea, para que de esta manera pues la fractura pueda ser no revertida, pero sí que haya un fenómeno de reparación tisular ahí en esos tejidos. Ok. ¿Vale? Y ya nos acaba de mencionar también algunos tratamientos. En este tipo de tratamientos, ¿nos podría decir cuánto es la duración? Pues generalmente cuando son fijaciones intermaxilares se hace un espacio estándar de 1 a 2 meses. Ajá. Y es muy incómodo para el paciente porque precisamente el paciente no va a poder abrir durante toda esa etapa. Entonces también se tiene que llevar a cabo en el tratamiento una correcta higiene, una correcta alimentación por vía, pues a veces de comida muy licuada, que tienen ellos que posicionar en la parte posterior por donde todavía hay un poquito de aperturas, por así decirlo, y que no prescinda ese paciente de sus alimentos. Ok, ¿vale? Muy bien, doctor. Menciona obviamente las indicaciones que debe tener el paciente. Sabemos que no todos los pacientes siguen al pie de la letra este tipo de indicaciones. ¿Qué complicaciones pueden presentar? Pues volviendo a lo mismo, pues puede presentar complicaciones tanto de factor nutricional, factor también bacteriológico por la decadencia de la higiene, pero algo que podría ser más grave es que haya, por ejemplo, una mala adecuación a la hora de que la osteoformación se integre, porque eso consecuentaría a que el paciente pueda presentar incluso desde alguna mala formación, algún riesgo de infección, o simplemente que la reestructuración de la regeneración tisular no se lleve a cabo de manera óptima. En esos casos se tendría que volver a hacer misma operatoria para volver a quitar ese tejido. No necesariamente, perdón Brandon que te interrumpa. No necesariamente, dependiendo de la severidad del caso, se puede hacer un reacceso. Incluso hay veces que se tiene que refracturar en ocasiones para poder solventar esos problemas. Pero dependiendo de la circunstancia de la observación, tanto radiográfica, por qué no decir tomografías, incluso por qué no resonancias, para irnos a factores más evidenciables, ¿no? Para ver si realmente amerita el proceso que está usted mencionando. Ok, muy bien, doctor. ¿Algún caso que pueda poner o que haya experimentado en este tipo de rehabilitaciones? En sí mi área no es la cirugía maxilofacial, pero sí la he experimentado a través de mi hermano, y él es cirujano bucal, y sí le han llegado casos complicados, pero nada más yo en el factor de la reducción
y de lo que sería la asistencia de estar ahí con él. Pero él se encarga más que nada de involucrar las partes que él tiene que retirar y pues más que nada el proceso ya de la fijación intermaxilar. Eso ya sería más íntegro del cirujano. ¿Vale? Muy bien. Yo nada más como apoyo. Ok, muchísimas gracias, doctor Pori. Vale, pues. Nos sirve mucho esta información y gracias por brindarnos por su tiempo. Vale, pues. Chao. Correcto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es el doctor Cristóbal Patiño Rojo. Soy cirujano maxilofacial y yo soy egresado de odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Posteriormente de haber estudiado odontología, tuve el privilegio de haber estudiado la especialidad en el Hospital Civil Nuevo de Guadalajara. Y al término de mi especialidad tuve la oportunidad de hacer un fellowship en cirugía ortognática en Uva Clinic en Monterrey, Nuevo León. Y actualmente solamente trabajo en clínica privada. ¿Sí? Pues dime a tus órdenes. Está perfecto. Lo primero que nada, agradecerle, doctor, por el tiempo que nos ha dado. Sé que tiene una agenda que no es muy, que es muy apretada, la verdad. Así que le agradezco tanto yo como mi compañero. La primera pregunta que le quisiera hacer es, ¿cómo definiría usted una lesión craneofacial relacionándonos al trauma? Relacionada al trauma, bueno, una lesión craneofacial relacionada al trauma depende del tipo de traumatismo. Normalmente las fracturas se dividen, pueden ser de mandíbula, pueden ser de tercio medio, como fracturas de maxilar, LEFOR 1, LEFOR 2, LEFOR 3, o de complejo maxilomalar. En el tercio medio, tercio inferior, que son las fracturas mandibulares que se pueden subdividir en sinficiaria, parasinficiaria, de cuerpo, de ángulo, cóndilo y base del cóndilo mandibular. Las de tercio superior serían las fracturas frontales principalmente, y en ocasiones cuando se juntan varias fracturas o se fracturan los 3 tercios se puede denominar como una fractura panfacial, porque ya se fracturan todos los huesos de la cara. Muy informativo, mil gracias. Ahora, usted de manera regular en su práctica profesional, ¿qué fractura se encuentra más comúnmente? Normalmente las fracturas de órbita, la fractura del complejo maxilomalar y las fracturas mandibulares. Entrando en casos un poco más específicos que son los de interés en este momento, en accidentes automovilísticos o en deportivos, ¿qué clase de lesiones se encuentra más frecuentemente? En automovilísticos, actualmente ya como los coches cuentan con bolsas de aire y todo, entonces es menos común un accidente o una fractura por choque automovilístico, al menos de que sea un choque de alto impacto, donde sí normalmente son fracturas panfaciales o que ya inmiscuye lo que viene siendo también fracturas de base de cráneo o trauma craneoencefálico severo. Y lo más común son las fracturas que se provocan por accidentes de motocicleta. Esos son los clientes casi del día a día. En los pacientes que presentan por deportes, lo más común son fracturas de piso de órbita por un golpe directamente en el ojo, que la presión ocular solamente fractura el piso de la órbita, una fractura del complejo órbito-malar por un golpe directo aquí en el pómulo, o de igual manera una fractura mandibular. Bueno, muchas gracias. ¿Tendrá un caso que haya sido remarcable que gustaría compartir con nosotros? Un paciente que me tocó operar cuando estaba en la residencia era un chavo de 20 años que iba en una motocicleta sin casco. El chavo cayó y chocó con su cara en el filo de una banqueta, entonces con el golpe se levantó completamente todo esto y tuvo fractura y desplazamiento de órbito-malar, el hueso frontal, el arco cigomático, fractura de hueso frontal. Y igualmente los pacientes de proyectil arma de fuego, que son un poquito más aparatosos porque al proyectil chocar con el hueso muchas veces se fragmenta todo y son fracturas conminutadas, entonces son fracturas más aparatosas por el tejido blando, y al ver la tomografía posiblemente ves el hueso completamente destruido. Entonces es un poquito más divertido para uno el verlo, pero sí lleva un alto grado de complejidad. Ya veo. Bueno, estas fracturas menciona que son tan aparatosos. ¿Qué clase de abordaje se le tiene que dar a estos pacientes? Dependiendo, en caso de fracturas por proyectil arma de fuego, dependiendo del grado de conminutación de la fractura, porque se pueden manejar de 2 tipos, puede ser abiertas o cerradas. ¿Cerradas de qué tipo? Se hace una fijación intermaxilar donde llevamos a oclusión al paciente y posteriormente se le colocan fijadores externos al paciente, como los que se colocan en brazo,
De esa manera no abrimos y no desperiostizamos lo que está conminutado y hay mayor posibilidad de que no haya una infección posteriormente al traumatismo. Otra opción es la cirugía abierta, en la cual, como su nombre lo dice, es hacer fijación intermaxilar para llevar la oclusión al paciente y posteriormente hacer abordajes extraorales o intraorales para colocar material de osteosíntesis para fijar los huesos. Pero en ocasiones hay que evaluar el grado de complejidad del traumatismo para poder poner una balanza costo-beneficio y ver qué tipo de abordaje realizar. Excelente. Estos abordajes extraorales que menciona, ¿normalmente por dónde se aborda? Normalmente en las fracturas mandibulares se le conoce como Ritson, que es un abordaje submandibular 2 centímetros por debajo del ángulo de la mandíbula o del borde basal de la mandíbula, para poder, por medio del cuello, llegar a esta zona y poder abordarlos. Cuando son fracturas subcondilias se utiliza un abordaje retromandibular, en el cual llegamos hacia el borde posterior de la rama de la mandíbula para abordar el cóndilo. Eso es en abordajes extraorales mandibulares, y en tercio medio puede ser un abordaje subciliar transconjuntival para poder abordar lo que viene siendo el piso de la órbita y los complejos maxilomalares. Muchas gracias. Y estas lesiones que llegan a ser muy traumáticas para los pacientes, ¿qué pronóstico normalmente llevan tras una operación exitosa? El pronóstico es muy favorable, ¿sí? El detalle es que no haya una fractura de base del cráneo donde hay una fístula del líquido cefalorraquídeo que pueda provocar una infección ya en el cerebro como tal. O que normalmente cuando son fracturas de tercio medio inferior, una panfacial, el paciente llega al hospital, se hace una evaluación neurológica, valoración oftálmica, si el globo ocular, si el cerebro, todo está bien, y el paciente obviamente está completamente defracturado, él puede salir de pie del hospital sin ningún problema, se puede manejar como un trauma secundario. Trauma frío lo conocemos nosotros porque no llega, ya lo ves tú a la semana, por ejemplo, del traumatismo. Estas fracturas que menciona que son muy aparatosas, ¿qué tan fatales pueden llegar a ser en caso de que no se traten de manera adecuada o en el momento exacto? No son fatales como tal, la consecuencia o complicación que puede haber son las secuelas de trauma, que son con un paciente a las 6 semanas no se atiende, hay una ossificación de las fracturas y quedan con asimetrías faciales, maloclusiones y pues deformidad como tal, como el hueso es el que le da soporte a la máscara facial, y si esa máscara facial pierde el soporte, el hueso se osteointegra de una manera errónea, no hay una reducción de las fracturas como tal, entonces el paciente queda con maloclusión, asimetrías, diplopia, no puede ver perfectamente. Entonces esta sería una de las complicaciones que puede haber por no atender un traumatismo a tiempo. Excelente. Ahora yéndonos a las secuelas que no se dan por un traumatismo de tiempo, ¿qué otra clase de secuelas pueden presentar? ¿Referente a qué tema? Referente a postquirúrgicas. ¿Qué secuelas se podrían dar que no haya sido por no atenderse en el momento indicado? Pues principalmente sería la mala unión, ¿sí? Que puede ser una pseudoartrosis porque el hueso, en lugar de osificar porque no hay una fijación como tal, se va a formar un callo óseo que no está osificado, entonces va a haber una mala unión y todo el tiempo va a estar moviéndose. Esa es una. La otra, las que te comentaba anteriormente, que se osifique de una manera errónea y pues posteriormente el paciente tenga secuelas no tanto de visión, porque si el globo ocular está bien, pero el paciente puede llegar a ver doble, ¿sí? Nada más sería un trauma que no se atiende, pues. Los pacientes. Normalmente el cuidado posoperatorio sería, como cualquier herida, estricta higiene. Cuando los abordajes son intraorales, estricta higiene en la boca, aseo, pasta y cepillo, y se les prescribe un microdacin bucofaríngeo o un colutorio con clorhexidina. Las heridas faciales, lavarlas con agua y jabón, y en ocasiones colocamos un ungüento que es el Recoverón C, que ese nos ayuda a tener una mejor cicatrización, que la herida esté humectada y de esa manera no se formen costras que puedan favorecer a una errónea cicatrización, ¿sí? De igual manera se les da analgesia posquirúrgica y un recubrimiento antimicrobiano para evitar complicaciones como infecciones. Bueno, entrando al tema de complicaciones, ¿qué complicaciones se pueden dar tanto intraoperatoriamente como postoperatoriamente? Transoperatorias, sangrado principalmente. Un sangrado que no se pueda cohibir, dado a que en ocasiones ciertos abordajes tenemos que pasar por ciertas estructuras anatómicas como vasos sanguíneos, la vena facial, la arteria facial principalmente.
Pues en transoperatorios sería el principal, un sangrado, y posoperatorios sería la malunión o no unión de que el paciente no sigue las indicaciones y empieza a masticar cuando no debe. Entonces las placas y tornillos de titanio en ocasiones no soportan las presiones masticatorias y pues puede haber una movilidad de alguna placa o algo por el estilo. De igual manera, las infecciones posquirúrgicas, dado que el paciente no tenga la adecuada higiene, ese es un factor importante también. Excelente. En su experiencia, ¿hay algún grupo de personas que tiendan más a esta clase de lesiones? Los que andan en moto, a cohibir, dado a que en ocasiones ciertos abordajes tenemos que pasar por ciertas estructuras anatómicas como vasos sanguíneos, la vena facial, la arteria facial principalmente. Pues en transoperatorios sería el principal, un sangrado, y posoperatorios sería la malunión o no unión de que el paciente no sigue las indicaciones y empieza a masticar cuando no debe. Entonces las placas y tornillos de titanio en ocasiones no soportan las presiones masticatorias y pues puede haber una movilidad de alguna placa o algo por el estilo. De igual manera, las infecciones posquirúrgicas, dado que el paciente no tenga la adecuada higiene, ese es un factor importante también. Excelente. En su experiencia, ¿hay algún grupo de personas que tiendan más a esta clase de lesiones? Los que andan en moto. ¿Jóvenes principalmente? Jóvenes principalmente y tipo de motocicleta. Los que tienen motocicletas como las Itálica y todos esos repartidores, por ejemplo, esos son clientazos. Sí, los pacientes que tienen motocicletas, las deportivas, las Ninja y todas esas, por ejemplo, esos pacientes ni llegan porque si van a 200, pues obviamente no van a llegar. Y pues principalmente ellos, y muchas veces los pacientes que asaltan, sí, porque los golpean principalmente en el rostro, y la principal fractura es la fractura de complejo orbitomalar o de órbita. Excelente. Bueno, doctor, por nuestra parte esto sería todo. ¿Algunas palabras que nos quisiera compartir? No, pues les agradezco la confianza, sí, y estamos a la orden, cualquier cosa. Gracias. No, gracias a ti. Saludos.